Buenos días, pues es un gusto de verlos aquí en nuestra misa para alabar a Dios. Pues hoy día vamos a pensar en la lectura del Santo Evangelio y vamos a pensar en cómo Dios quiere que Él sea la prioridad de nuestras vidas, que obedezcamos el primer mandamiento de no tener dioses ajenos. Pues vamos a empezar cantando Tengo gozo en mi alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Nos ponemos de rodillas. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu santa voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre para la gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, que has preparado para los que te aman
cosas tan buenas que sobrepasan el entendimiento humano. Derrama en nuestros corazones tal amor hacia ti, que al amarte nosotros sobre todas las cosas, se cumplen en nuestras vidas tus promesas, las cuales exceden todo lo que podamos desear. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pues en este momento les recuerdo, si no han silenciado sus celulares, que lo hagan en este momento. Y pues vamos a seguir con la primera lectura del libro de Jeremías. Primera lectura, Jeremías, capítulo 28, versículo del 5 al 9. El profeta Jeremías respondió al profeta Anaías, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se encontraba en el templo. Sí, ojalá el Señor haga eso, ojalá haga el Señor que se cumplan las palabras que has dicho y que sean devueltos los utensilios del templo y regresen de Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que hubo en tiempos pasados, antes que naciéramos tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras se comprueba que realmente el Señor lo vivió. Esta es palabra de Dios. Segunda lectura, Romanos, capítulo 7, versículo del 1 al 13. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esta ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo han muerto con Él y la ley para quedar unidos a otro, es decir, aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu, no bajo una ley ya anticuada. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo hubiera sabido lo que el pecado, jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies, pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel
mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte, valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Esta es palabra de Dios. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 a 42. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. ¿Quién los recibe a ustedes? Me recibe a mí. ¿Y quién me recibe a mí? Recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. ¿Y quién de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos? Les aseguro que no perderá su recompensa. Esta es palabra de Dios. Se pueden sentar.
Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántas clases de personas hay? Me imagino que se pueden clasificar a las personas de muchas maneras diferentes, pero para Dios hay dos clases de personas. Hay personas que obedecen el primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Y hay los que no obedecen el primer mandamiento. Pues Jesús resumió la primera parte de la ley que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay personas que cumplen con esto, que Jesús es la prioridad en su vida. Y hay los que no. Pues podemos ver que uno o cumple el primer mandamiento, que tiene a Dios como su prioridad en su vida, que lo ama sobre todo, o no. No hay nada en medio. Y pues podemos ver que lo que quiere Dios es que Él sea nuestra prioridad. Pues podemos ver que esto no es algo que sucede por naturaleza. Es solo cuando uno tiene un encuentro con Dios. Cuando Dios obra en su vida. Y cuando esto pasa, la vida de uno se transforma. Y cuando la vida de uno se transforma y tiene a Dios como prioridad en su vida, entonces podemos ver que lo que dice Jesús es la verdad, que Él vino para traer una espada. No es la razón por la cual Él vino, pero es el resultado. Porque cuando uno tiene a prioridad a Dios y los demás no, entonces hay conflictos. Pues podemos ver que amar a Dios sobre todo, de tenerlo como nuestro único Dios y lo más importante en la vida, nuestra prioridad, no es algo que hacemos por naturaleza. Dios sí había creado la humanidad con este fin. Y en el jardín de Edén para Adán y Eva, pues Él fue la prioridad de su vida, Él fue sobre todo. Pero conocemos la historia. El diablo tentó a Eva, comió del fruto, pues le dio al fruto prohibido a Adán y entró en el pecado. Y como explica San Pablo y en otras partes de la Biblia, pues por causa del pecado de Adán, todos resultamos pecadores. Nacemos con esta naturaleza. Y cuando no tenemos a Dios como prioridad, pues tenemos a un Dios falso. Ese Dios falso puede ser uno mismo. Yo voy a hacer lo que me dé la regalada gana. Yo voy a hacer las cosas de la manera que yo creo que sea mejor. No me importa lo que dice Dios o que dicen las demás personas. Pues Dios no entiende mi situación. Así tengo que vivir. Esto es lo que tengo que hacer. Y cuando uno hace esto,
Pues para los que no tienen a Dios como prioridad, dicen, pues está bien, si es lo que creen que tiene que hacer. ¿Pero es esto lo que quiere Dios? Claro que no. Podemos ver que es pecado. Es tener a un Dios ajeno. Es de poner algo más como la prioridad de su vida. Pero ¿cómo es que se cambia esto? Es solo cuando Dios obra en nuestras vidas. Y esto puede ser de maneras diferentes para personas diferentes, pero es siempre la obra de Dios. Yo sé que en mi propia vida, pues me llevaron a bautizar desde chiquito y de toda mi vida, pues yo puedo ver que he querido a Dios, pues he ido creciendo en mi conocimiento de Dios, conocimiento de mi Salvador. El Espíritu Santo ha estado obrando en mi vida para que Dios siempre fuera mi prioridad. No es que nunca peco o algo así, pero puedo ver que por causa de Dios, pues y su obra en mi vida, que Él es primero. Para algunos tal vez lo llevaron a bautizar desde chiquitos, pues sus papás creyeron pues que se tiene que cumplir con este mandamiento, este sacramento, pero tal vez nunca más los llevó a la iglesia, o muy infrecuentemente. O tal vez uno creciendo, pues rechaza lo que Dios ha obrado en su vida. Y hay personas que nunca han tenido antecedentes en la iglesia, nunca han tenido una oportunidad de conocer a Dios y a su amor. Pero cuando vemos que un mensajero de Dios, aquí habla de los discípulos, de los profetas, de las personas justas, cuando estas personas llegan a nuestras vidas y nos hablan de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice nuestra lectura en la parte final? Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, me recibe al que me envió. Hay personas que vienen con la palabra de Dios. Y tal vez han sido varias personas que han tocado nuestras vidas. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones y despierta fe en Jesús, pues no solamente estamos recibiendo a quien nos trae el mensaje, recibimos a Jesús y recibimos a su Padre. Y Dios obra cambios en nuestras vidas. Él hace que nosotros lo tengamos sobre todo, que obedezcamos el primer mandamiento, que no tengamos otro Dios. Y pues podemos ver que Dios obra en nuestras vidas. Pues podemos ver que cuando Dios obra en nuestras vidas, Él nos lleva a tomar la decisión de hacer lo que Jesús pide. ¿Qué es lo que Él pide? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí,
no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Aquí habla de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. De seguir a Jesús. Pues Dios obra en nuestros corazones un deseo de conocer más de Él. Un deseo de conocer su voluntad. Un deseo para crecer en nuestra fe. Un deseo para seguir a Jesús. Cuesta lo que cuesta. Aquí habla de cargar nuestra cruz. Pues de cargar una cruz. De salir y buscar algunas maderas y hacer una cruz y estar cargando una cruz. No. ¿Qué quiere decir Jesús por esto? ¿Para qué se usó las cruces? Para ejecutar a los criminales. Era un símbolo de sufrimiento. Y por seguir a Jesús, pues de alguna manera va a impactar nuestras vidas, de alguna manera que vamos a sufrir. Y pues en situaciones diferentes y en lugares diferentes, puede ser de maneras diferentes, porque hay lugares en este mundo donde los cristianos sí ponen en riesgo sus vidas y es posible que se le quite su vida por seguir a Jesús. Y pues podemos ver que en otras partes como aquí, tal vez no hay amenaza directa a la vida. Pero cuando uno quiere hablar por lo que Dios quiere, cuando uno quiere ponerse firme y decir que esta es la voluntad de Dios y así debemos de vivir y que no vamos a participar en el pecado de otras personas, que vamos a quedarnos firmes en abogar por lo que Dios quiere. ¿Nos pueden criticar? Pues tal vez hasta que nos quieren aislar de no asociarse con nosotros, pues tal vez consideran que tenemos una mente cerrada, que no tenemos compasión para las personas que se encuentran en situaciones donde creen que deben de pecar y ni lo consideran pecado. Podemos ver que cuando Cristo es nuestra prioridad y Él obra en nuestros corazones y en nuestras vidas para darnos este deseo para seguirle y pues queremos mantenernos fieles a Él, hay consecuencias. ¿Cuál es esta consecuencia? Dice Jesús en el primer versículo de nuestra lectura: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Espada, una arma. Pues habla de conflicto. Pues cuando uno quiere seguir a Jesús, tiene consecuencias. Cuando Dios es nuestra prioridad y buscamos primero su voluntad,
hay consecuencias. Y estas consecuencias puede ser aún en nuestra propia familia. Dice, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Pues si uno nace en una familia cristiana, donde todos quieren a Dios sobre todo, qué bonito. Y hay muchas familias así. Y esperamos que en nuestras familias, en nuestros hogares, que todos estemos de acuerdo para adorar a Dios y amarlo sobre todo. Pero cuando no todos en la familia están de acuerdo. Si hay uno que ama al Señor con todo su corazón y quiere seguirlo pues con toda su vida y busca crecer en su relación con Él. ¿Y los demás en la familia? Pues tal vez dicen que son religiosos, pero no son fanáticos. Pues creen que Dios entiende pues sus pecados y no los va a juzgar. Pues y tal vez burla a las personas que quieren seguir a Dios de todo corazón. Puede ver que haya familias de donde uno hasta en realidad no tiene interés en Dios. O hay, ¿sabes? Personas que se han convertido de otra religión, del hinduismo, de islam o de algo así. Y pues que haya un verdadero conflicto. ¿Qué es lo que pide Dios? Que amemos a quien sobre todo, a Él. Cuesta lo que cuesta, de sufrir lo que tenemos que sufrir. Él quiere ser nuestra prioridad. Y vemos que para Dios nosotros somos su prioridad. Cuando la humanidad cayó en pecado, ¿qué es lo que hubiera podido haber hecho Dios? Es decir, su culpa, pecaron, pagan las consecuencias. Las consecuencias, la condenación eterna. No, Dios no hizo esto. Él nos amó tanto. Pues como nos dice en el Evangelio de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El Padre mandó a su Hijo, el Hijo se hizo hombre, y nosotros fuimos su prioridad. Que para cada uno de nosotros fue a la cruz, cargando nuestros pecados para pagar la condenación que nosotros merecemos, para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y de esta manera, para tener fe en nuestro Señor Jesús, que nos da como un regalo la vida eterna y la salvación. Esta es la fe que nos transforma. Esta es la ley. Esta es la fe
pues que tenemos por causa de la obra de Dios en nuestras vidas. Y por causa de esta fe, tenemos a Dios sobre todo. Él es la prioridad de nuestras vidas. Y queremos buscar su voluntad, de cargar nuestra cruz y de seguirlo. Cuesta lo que cuesta. El conflicto que sea, aun si sea de nuestra propia familia. Queremos sernos fieles a Él. Y Dios nos da su Espíritu para que así vivamos. Nosotros hemos recibido no solamente al profeta, al mensajero, sino a Jesús y a su Padre. Y tenemos la recompensa. Dice, cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. ¿Y quién de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos? Les aseguro que no perderá su recompensa. La recompensa, vida eterna, de estar por toda la eternidad en el cielo con Jesús. Tal vez suframos aquí en este mundo, pero la recompensa que Dios tiene preparado para nosotros es gozo eterno con Dios en el cielo. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarden sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este momento nos ponemos de pie y confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Pues decimos juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Pues, ¿hay alguna petición especial para incluirse en las plegarias? Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por toda la humanidad de acuerdo con sus necesidades. Oramos que tu Espíritu obre en nuestras vidas, para que tú siempre obres en nuestras vidas para hacer tu voluntad y que sea nuestra prioridad. Señor, en tu bondad. Oramos que obres para detener la propagación del coronavirus, que guíes las decisiones de nuestros líderes que tienen que tomar y que guíes a todos en ser prudentes en las medidas que toman. Señor, en tu bondad.
Oramos dándote gracias por el progreso que pudimos lograr en desarrollar nuestro plan estratégico y pedimos que nos sigas guiando en implementarlo. Señor, en tu bondad. Oramos por los enfermos, los que están sufriendo, y por las necesidades de los de tu pueblo, pidiendo que obres en sus vidas según tu voluntad, para su bien y para tu gloria. Señor, en tu bondad. Oramos que nos sigas guiando en el desarrollo natural de la iglesia. Señor, en tu bondad. Oramos que tú nos guíes en alcanzar a nuestra comunidad con el mensaje del Evangelio. Señor, en tu bondad. Y en tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Este es el tiempo que normalmente recogemos la ofrenda. Quiero mencionar que el plato de ofrenda está aquí en el pasillo y pueden depositar su ofrenda en cualquier momento antes de salir de la iglesia. Quisiera mencionar para los que están viendo la transmisión o la grabación, si no pueden estar aquí, que aparten sus ofrendas para que cuando puedan estar aquí para depositarlas o pueden comunicarse conmigo y pues vemos cómo podemos hacer que llegue aquí a la iglesia. Nos ponemos de pie. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Creador de todas las cosas. Tu bondad nos ha bendecido con estos dones. Con ellos nos ofrecemos nosotros mismos y dedicamos nuestras vidas al cuidado y redención de todo cuanto tú has creado.
por aquel que se dio a sí mismo por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es bueno, justo y necesario darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, por Cristo nuestro Señor, quien en el primer día de la semana triunfó sobre la muerte y la tumba, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Innumerables ángeles y arcángeles están delante de ti para servirte noche y día, y contemplando la gloria de tu presencia, te ofrecen alabanza sin cesar. Junto con el coro celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, siempre cantando. Santo, 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 Dios del universo, llenos está en los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Y en la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beben todos de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. Porque tuyo sea el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes. Del mundo el pecado, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas del mundo el pecado, danos tu paz. En este momento, pues invito que se acerquen al altar para la Santa Comunión, manteniéndose 6 pies el uno al otro. No somos muchos y creo que podemos caber de esa manera. Si no se puede mantener 6 pies de uno al otro con una vez, pues podemos hacer 2 veces. Yo no soy nada, ni del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Que la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas yo te miro, Señor, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tuyo soy, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy. Nos ponemos de pie. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo,
nuestro Salvador Jesucristo, y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos en paz al mundo. Danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo, sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. El Señor sea con ustedes. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. ¿Se pueden sentar? Pues me da gusto de decir otra vez verlos aquí con nosotros y también de los que están viendo por Facebook Live o la grabación. Es un gusto que han podido estar con nosotros a través de la tecnología. Quiero recordarles que tenemos 2 estudios bíblicos por medio de la aplicación Zoom, los martes y los jueves a las 7 de la tarde. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo. Y pues la última transparencia de la grabación también tiene la información de contacto. Pues, ¿hay algún otro anuncio en este momento? Pues la misa ha terminado.